Portada del Palacio Marqués de Dos Aguas. Autor Ignacio Vergara. Cronología 1745. Estilo rococó. Materiales alabastro. Ubicada en Valencia. La portada a analizar pertenece al Palacio Marqués de Dos Aguas, un palacio gótico de la familia Rabassa Perellós. Este ha sido considerado como la sede de la nobleza valenciana. La monumental fachada del Palacio Marqués de Dos Aguas es un conjunto de alegorías. Se compone de dos partes siendo separadas por una cornisa mixtilínea, que en las dos remodelaciones anteriores presentaba un balcón. El nivel inferior decora la entrada por medio de dos grandes atlantes que recuerdan a la anatomía de las figuras de Miguel Ángel. Estos se encuentran en las jambas de la puerta. Las dos figuras se reclinan para verter agua como alusión a los ríos Júcar y Turia, conforme a la figuración de los marqueses, ya que eran los ríos más caudalosos de la Comunidad Valenciana. De la misma forma, vemos inscritas la letra M y D, haciendo referencia al Marqués de Dos Aguas. En torno a los atlantes podemos encontrar motivos vegetales que los envuelven creando unidad. El atlante de la izquierda apoya su pie sobre un león tumbado, mientras que el de la derecha se sitúa bajo una serpiente enroscada. Además, sobre la parte inferior podemos observar en la cornisa la heráldica de los marqueses. Actualmente la portada da entrada al Museo Nacional de Cerámica González Martí, que está albergado dentro del palacio.